¿Qué tal, familia? Qué bendición que estés viendo esto. Te invito a que reúnas a tu familia y que juntos adoremos el nombre de nuestro Dios. Vamos, Silas. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros, así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Te anhelamos, Jesús. Con fuego y viento, bien hazlo otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estoy llenando. Te anhelamos, Rey. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti. Vamos, díselo. Te anhelo a ti, Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti, te anhelamos. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu,
Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión, nos acompaña el profeta Ricardo Silva. Hola, ¿qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? Es para mí un placer el poder saludarte en una edición más de su presencia en casa. Te saludo a ti, a tu familia y a todos los que estén contigo. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, este tiempo en donde vamos a escuchar la instrucción, la palabra del Señor. Es para mí un privilegio el poder compartirte lo que considero Dios me dijo que yo te dijera a ti en esta edición de su presencia en casa. Vamos a empezar con la palabra. Yo le he titulado a esta lección verdadera comida. A todos nos gusta la comida, a todos nos gusta los tacos, las pizzas, ¿verdad? Las hamburguesas. Habrá algunos que a lo mejor les guste más lo vegano, lo vegetariano, pero a todos nos gusta comer una buena comida, más cuando termina un ayuno, ¿verdad? Estamos esperando con ansias el tiempo en que ya vamos a entregar el ayuno y queremos ya pues que tenga nuestro plato en la mesa servido con nuestra comida favorita. Ese momento es bueno, pero yo quiero hablarte de la verdadera comida. Un hecho ineludible es que nuestra salud depende mucho en cómo nos alimentamos, en cuál es la clase de alimento y la frecuencia y la manera en la que nos alimentamos. Los reyes en la antigüedad solían comer lo mejor de lo mejor, a diferencia que el resto del pueblo. Es por eso que se han encontrado tumbas de reyes que ellos eran un poquito más altos que la media que el de su pueblo, porque ellos se alimentaban mejor, ellos comían mejor y era de esperarse que sus huesos fueran más fuertes y que gozaran de una mejor salud que el resto del pueblo, porque ellos comían mejor. Las personas con una nula alimentación suelen ser personas que se enferman más, porque su sistema inmune no puede tener los nutrientes necesarios para que ellos estén fuertes y puedan hacer frente ante los patógenos infecciosos que hay en el aire, y por eso se enferman más. Es por eso que nosotros debemos cuidar nuestra alimentación para tener un sistema inmune fortalecido y así podamos hacer frente a todas las amenazas que de manera diaria nuestro cuerpo enfrenta en el ambiente. De igual manera, cuando somos cristianos, hijos de Dios, que no nos alimentamos espiritualmente de manera correcta y frecuentemente, vamos a ser cristianos débiles, vamos a ser cristianos que tengamos una fe raquítica, vamos a ser cristianos que no podamos enfrentar los retos, las mentiras y también los desafíos de fe que podamos enfrentar día a día. Tú y yo necesitamos adoptar un estilo de vida de alimentación espiritual correcto. Hoy vemos a muchas personas en el cuerpo de Cristo con una deficiencia en su alimentación espiritual y por lo tanto son personas más vulnerables a los ataques del enemigo y a los agentes infecciosos de sus mentiras y sus artimañas. Mira qué dijo Jesús en Juan capítulo 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús no está diciendo que no trabajemos y que no nos ocupemos en llevar el alimento físico a nuestra familia, sino que Jesús está poniendo por encima de esa necesidad física la necesidad espiritual de comer la comida que Él nos tiene preparada. Y esa comida es su palabra. Yo creo que todos sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, pero yo quiero aclararte algo y quiero ir un poquito más profundo en esta verdad de la comida que Dios nos quiere dar. La tentación de Mateo 4:4
afirma esta verdad, que la comida es más importante incluso y de mayor, en términos de trascendencia, la comida espiritual es más importante que la comida física. Repito, en términos de trascendencia. Vamos a ver Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo Jesús en un tiempo de opresión, porque en otro evangelio, Marcos, me parece que el capítulo 2, dice que Jesús estaba en el desierto y con las fieras. Estas fieras son demonios. Estaba siendo oprimido por las tinieblas en medio de su ayuno de 40 días y en su tiempo de oración. Él estaba siendo oprimido y el mismísimo Satanás desciende de sus ámbitos y va a tentar a Jesús personalmente. Fíjate que se toma la molestia, Satanás mismo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo con D chica, va a tentar a este hombre llamado Jesús que está ayunando y lo empieza a tentar. Pero Jesús tiene una fortaleza y Él nos demuestra que es a través de la palabra que pudo vencer la tentación. Y Él responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, ¿y por qué es tan importante entonces alimentarnos de la palabra? Porque nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios. Escucha bien lo que dije. Nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios. Y está escrito que el justo vivirá por la fe. Pero si nuestra fe es una fe ineficiente, es una fe pequeña, es una fe desnutrida, es una fe débil, no vamos a poder enfrentar los retos que Dios va a poner delante de nosotros. No vamos a poder enfrentar a las mentiras, no vamos a poder discernir las mentiras, no vamos a poder vencer al mundo, porque lo que vence al mundo es precisamente nuestra fe. Nuestra carne va a estar predominando, los prejuicios que tengamos nosotros de este mundo van a predominar sobre la mente de Cristo que ya tenemos. No vamos a poder hacer frente a las tinieblas, no vamos a poder siquiera avanzar en el reino de Dios si nuestra fe es una fe pequeña. No es que no tengas fe, porque todos tenemos una medida de fe, pero nuestra fe puede pasar años sin crecer si no alimentamos nuestra fe de la palabra de Dios. La clave del éxito de nuestra vida espiritual es nuestra fe. La fe vence al mundo, pero si nuestra fe es débil, no vamos a poder vencer, sino vamos a ser vencidos. Pero esta fe, repito una vez más, se alimenta de la palabra de Dios. Ahora bien, lo que realmente alimenta, fortalece y expande nuestra fe no es el hecho de solo leer la Escritura. Lo voy a repetir una vez más y con mucho cuidado. Presta atención a esto que te voy a decir. Lo que realmente alimenta, fortalece y expande nuestra fe no es meramente el hecho de leer la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios, sino lo que realmente fortalece nuestra fe es el rema de Dios. Aquí voy con esto de qué es el rema de Dios. Si solo estudiar y leer la Escritura fuera la clave para aumentar nuestra fe, entonces los fariseos hubieran podido reconocer y creer en Jesucristo, porque ellos eran doctores de la ley y desde muy pequeños ellos conocían las Escrituras, pero no tenían fe y no podían comer la comida que Jesús les quería dar. Ellos conocían la palabra, ellos conocían lo que estaba escrito, ellos conocían la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios. Ellos la conocían muy bien, conocían a los profetas, eran doctores, no solamente maestros, sino eran doctores
doctores. Y un doctor es alguien quien es docto y es diestro y es experto en aquello que estudia y que maneja. Estos hombres eran expertos, pero no tenían fe. No eran hombres de fe. Eran hombres con una cabeza grande, llena de conocimiento, pero con una fe inexistente. Entonces, no es la clave ser personas que saben mucho de la Biblia, sino lo que Jesús estaba enseñándonos en Mateo 4:4 era que la clave era alimentarnos de la voz de Dios constantemente. La palabra escrita, que es el Logos, es la ruta de acceso a esa comida de la que Jesús nos está hablando en Juan capítulo 6, 27. Comida que a vida eterna permanece. Esa comida es el rema que Dios quiere darnos no de vez en cuando, sino de manera diaria. Es decir, Dios habla y quiere hablar con nosotros de manera diaria. Así como lo hacía con Adán, que por la tarde se oía la brisa y Dios venía a estar con sus hijos, Adán y Eva, para poder alimentarlos, para poder darles su alimento. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto hermoso que Dios nos quiere dar su alimento, que es su palabra, directamente de su boca? Vamos a leer Isaías capítulo 55, de verso 1 al 3. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Te das cuenta? Aquí no está hablando de leer la escritura, y no quiero desestimar la escritura porque estoy usando la escritura que nos está dando la ruta de acceso a la comida que Él tiene preparada para nosotros. La escritura es el testimonio, la escritura es lo que necesitamos que Dios nos ayude y nos guíe a través de la escritura a ese alimento que Dios quiere darnos, que es un alimento que a vida eterna permanece. Es su voz. El rema de Dios es Dios mismo hablando a nuestro espíritu y alimentando nuestra fe. Lo que realmente Mateo 4:4 está diciéndonos es que no solo de comida física viviremos, sino de todo el rema que sale de la boca de Dios directamente a nuestro espíritu. Es decir, es Dios hablándonos a nosotros mismos. Tiene sentido porque Hebreos nos dice que el justo vivirá por la fe, pero la fe se alimenta no de el logos. ¿Recuerdas a los fariseos? Ellos estaban atestados del logos, pero no tenían rema. Ellos tenían tanto logos que les había cegado, y entonces no podían ver a Dios hecho carne, al logos hecho carne, que era Jesucristo. Directamente quiero decirte que Dios quiere hablarte directamente a ti, y es el rema de Dios, es esa palabra viva que Dios habla a nuestro espíritu para alimentar nuestra fe. Ahora bien, piensa en esto. Cuando Dios habló a la tierra produjo todo tipo de árboles frutales en abundancia. Ese principio sigue vigente. Cuando Dios nos habla a nosotros, somos personas que producimos el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios está presupuestada
toda la comida y el vestido que nuestro cuerpo físico necesita. La voz de Dios al hablarnos produce. Así como cuando la tierra produjo, cuando Dios nos habla a nosotros, a nuestro espíritu, nosotros producimos el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora bien, ¿cómo, amado hermano, cómo podemos recibir el rema de Dios? El rema de Dios todos los días. Y aquí es donde cierro la puerta trasera. Porque muchos dirán, entonces el hermano está diciendo que yo debo escuchar la voz de Dios y no leer la Biblia. No, aquí es donde cierro la puerta trasera y donde digo, ¿cómo puedo recibir el rema de Dios? Vamos por favor a el Salmo capítulo 1. Salmo 1. Dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí nos está hablando de personas que aman la Escritura, que aman la Biblia, y la aman porque saben que la Escritura es la ruta de acceso a la voz de Dios. Tú y yo, si queremos escuchar a Dios, tenemos que amar la Escritura a tal grado que tenemos que meditar de día y de noche en ella. Ahora bien, tenemos dentro de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, al Espíritu de Dios. Piensa en esto y ya con esto voy a terminar. Tú y yo tenemos dentro de nosotros al que inspiró toda la Escritura. Tú y yo tenemos dentro de nosotros al que inspiró toda la Biblia, que es el Espíritu de Dios. Tenemos la mente de Cristo, pero nuestra mente está llena de prejuicios. La mente nuestra alma necesita ser libre de prejuicios. Y cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, esos prejuicios se van yendo, se van desplazando hasta que Dios logra establecer su verdad en nuestra mente y hacerla bajar a nuestro corazón. Y eso lo hace cuando tú y yo constantemente meditamos en la Escritura, en la palabra de Dios. Y dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Corrientes de agua habla de revelación. Lo que alimenta a un árbol, la raíz del árbol, es el agua, las corrientes de agua que está debajo de la tierra que no se ven. Esas corrientes de agua son las que alimentan y nutren al árbol. Ahora bien, tú y yo somos comparados con esos árboles, y las corrientes de agua es la revelación, es el rema que Dios quiere darnos todos los días. El rema de Dios. Entonces tú y yo somos, por eso es que Jesús dijo que somos como una vid, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y separados de Él no podríamos dar fruto. Es decir, que Él es la vid. Él nos da esas corrientes de agua que necesitamos, esos nutrientes. Y cuando somos personas que nos tomamos el tiempo de meditar en la Escritura, de decirle, Dios, háblame a través de la Escritura, somos personas que nuestra fe crece, se expande, se fortalece y avanzamos en el propósito de Dios. Amados hermanos, es un tema sencillo, de primaria, pero que muchos de nosotros, padres de familia, no estamos practicando. Y por eso no podemos heredar a nuestros hijos una fe viva, sino estamos heredando solamente una religión. Yo te animo, si tú quieres escuchar la voz de Dios, sé una persona que tiene tiempos con la palabra de Dios, tiempos de adoración donde
donde te olvidas de todo, te encierras en tu cuarto, en tu habitación, en tu oficina o en el baño, en un lugar donde nadie te moleste y dices, Señor, traigo la Biblia aquí conmigo, quiero adorarte y quiero que me hables. De esa manera diaria vas a tener el alimento que la fe que Dios te ha dado necesita para que puedas avanzar en el propósito de Dios. Recuerda, la voz de Dios hizo producir a la tierra. Y la voz de Dios va a hacer que tú y yo produzcamos el propósito de Dios en este mundo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Generación que conquista, generación que se mueve, generación que adora. Recuerda que nuestra reunión no termina en casa. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales todos los domingos en los horarios de 9 y 11:30 a.m. Hasta pronto.